Vamos a ver, esta es la noticia de la semana. Muchas gracias, Luis. Mirá. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Detalles de este video lo grabaron durante el viernes por la tarde. No tuvo muchas repeticiones. El guión no estaba escrito por los asesores habituales. No había asesores. Es algo que venía madurando hace tiempo. Alfonso, ¿qué significa esto? Mira, primero una reflexión personal. Me alegro por Mauricio porque imagino que, bueno, lo dijo incluso en la entrevista, ¿no? Todas las semanas tenía sus dudas. Y no es una duda menor, no es una duda de si voy en colectivo o voy caminando, ¿no? Es una duda existencial. Casi de vida, ¿no? Sí, de vida y que involucra a la familia y todo lo que ya sabemos. Así que yo creo que hoy va a dormir mucho más tranquilo, no tengo ninguna duda, ¿no? Así que esta es la primera reflexión personal. En lo político hay varias cosas para leer, más allá de la interna, ¿no? La primera es que Mauricio no necesita fueros, ¿no? La tranquilidad de tomar una decisión simplemente con lo que le dice el corazón y no lo que le dice la justicia, ¿no? Eso es una primera reflexión. La segunda es la tranquilidad de que Juntos por el Cambio no se va a romper, que está unido, ¿no? Y la tercera diría que él confía en que hay suficientes candidatos y muy buenos candidatos para seguir adelante en este camino, ¿no? El contraste con la decisión que todos pensamos hoy de Cristina a mitad camino del 2019, cuando por un tuit lo puso a marioneta, ¿no? de candidato a presidente, es total. O sea, Cristina no salió a la boleta porque buscaba los fueros, ¿no? Necesitó estar en la boleta porque Alberto Fernández no era un buen candidato, a diferencia de lo que sucede hoy. Y segundo, tuvo que buscar al tipo que durante 7 años la insultó en todos los programas de TV para mostrar que había una vocación de unidad y así convencer a Massa para que se amontonaran todos para ganarle a Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, el punto de partida es totalmente distinto y le da a Macri mucha libertad y ratifica que Juntos por el Cambio sigue adelante con sus valores y que es una fuerza muy, muy competitiva. Y yo creo que hay una cuarta dimensión en esto, no lo hablé hoy con Mauricio, pero de charlas más recientes, lo que yo fui sacando en limpio es que me parece que él cree que las cosas que pueden poner de vuelta a Argentina en orden y las decisiones que hay que tomar implican un costo que quizás la sociedad todavía no está dispuesta a asumir y aceptar, ¿no? Y ustedes mencionaban que en el último tiempo tuvo su recorrido no solamente dentro de Juntos por el Cambio, sino con empresarios, con otros actores, y sospecho que eso lo debe haber terminado de convencer, ¿no? De decir que no, decís. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Qué se siente cuando, digamos, vos fuiste el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, fuiste también titular del Banco Central, lo digo siempre porque sos de los pocos economistas que ocupó los 2 lugares de poder más importantes dentro de la cartera local? ¿Qué sentís cuando cada uno que entra por la puerta giratoria te dice lo que querés escuchar, pero se va y actúa todo lo contrario? Bueno, llega un momento que te acostumbras, digamos, ¿no? Al principio es gran frustración porque es un recordatorio de la razón por la cual Argentina viene en decadencia hace tantos años, ¿no? Yo recuerdo siempre, tanto en mi condición de presidente del Banco Central, como diputado nacional o como ministro de Economía, en mi intercambio con empresarios siempre les decía esto: vos cuando fundás una sociedad anónima, la sociedad anónima se funda por 99 años, ¿no? Entonces, a nadie le puede interesar más el largo plazo en Argentina que a los accionistas de una sociedad anónima que están comprometiendo su capital por 99 años, ¿no? Los políticos estamos más, si querés, en la elección, nos preocupa más eso, o lo que ve la gente están más preocupados por la próxima elección. Bueno, los recipientes o los que tendrían que defender el largo plazo en el país son mucho más los empresarios que los funcionarios de turno.
Y en la práctica eso no se da. En la práctica eso no se da, porque están, a ver, para ser ecuánimes y justos, es cierto que mucho empresario que en su momento se la jugó, no le fue bien por culpa también de la política, ¿no? Pero eso sí, realmente es un problema que nos acompaña. Yo recuerdo que tengo esos primeros meses de dar todo vuelta, ¿no? De sacar el cepo, de arreglar la deuda, de arreglar las estadísticas del INDEC, de establecer un sinceramiento fiscal que fue el más grande de la historia mundial, ¿no? Y de empezar a ordenar la economía. Me acuerdo de algunos diálogos con empresarios que decían, bueno, Alfonso, pero ¿qué garantía tenemos que en 4 años no vuelve el peronismo y hace todo al revés otra vez? Se lleva marcha atrás. Claro, era frustrante. La verdad que tuvieron razón también, ¿no? Entonces hay que poder encontrar ese equilibrio donde el próximo liderazgo de la oposición, sea colectivo, sea una figura que lo enarbole, tiene que ser un liderazgo que convenza a todos, digamos, porque lo que faltó la vez pasada fue eso, ¿no? El empresariado que le gustaban las decisiones de Macri no estaba convencido de que se iban a poder sostener en el tiempo. Y por eso es tan importante el diálogo y el consenso político, ¿no? Ahora va a haber toda una discusión, halcones, palomas, qué es lo mejor para ganar la interna. La realidad es que Argentina no tiene salida si las decisiones que son necesarias para volver a recuperar la senda del crecimiento no se sostienen a lo largo del tiempo. Y la única manera de dar cierta credibilidad a que se sostienen es con un acuerdo con la oposición, ¿no? Un poco lo dijo Mauricio, creo, en la entrevista. Los cambios, para que sean duraderos, tienen que ser creíbles. Y si estamos en un mundo donde está la realidad dividida entre dos partes y hay una parte que está esperando que termine la parte que ahora está en el gobierno para hacer exactamente lo contrario. No avanza el país, retrocede. Retrocede y todos los ciudadanos son rehenes de eso, ¿no? Por eso lo que yo recojo cuando recorro el país es basta de grieta, ustedes júntense, métanle para adelante y pongan norte hacia el desarrollo y discutan con quien tengan que discutir para que esto no vuelva para atrás, ¿no? Hoy tenemos un programón, de aquí hasta la medianoche, en minutos va a estar Cristiano Ratazzi. Vamos a hablar con Andrés Malamud para ver cuál es este nuevo escenario. Hablamos con él el viernes, la Argentina tenía otro escenario político, hoy es otra la realidad. Va a venir Matías Moreno, el periodista que mejor sigue Juntos por el Cambio, para contarnos la trastienda, los detalles de la toma de decisión, bueno, y muchísimo más. Pero quiero compartirte con vos este fragmento de la entrevista que habló de economía y habló de decadencia. Esto decía el expresidente Mauricio Macri. La decadencia que nos ha llevado este gobierno es única en la historia, ¿no? No solo de la inflación, el dólar, las regulaciones, esta cosa de la invasión bestial del Estado por todos los lugares habidos y por haber, sin ningún rigor, porque es solamente para ejercer el poder. Entonces, lo que yo digo es, hoy estamos en una inflación imposible, insostenible, y entramos ya en recesión. Una recesión que va a ser cada vez peor porque el Banco Central no tiene un solo dólar, ya está en dólares negativos. Entonces ya hoy están usando los depósitos en dólares de la gente. ¿Y? Entonces digo, esto no es sostenible. Y ellos siguen sin querer bajar el gasto, lo que dije al principio. Preguntas que tienen que ver con la economía. Te hago un ping-pong de pregunta y respuesta muy salpicado. ¿Reservas hoy? ¿Tema para preocuparse? Sí, claro, para preocuparse y mucho. Porque, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? El Banco Central está perdiendo reservas. Le quedan muy pocas y le quedan reservas que para usarlas tendría que hacer algún movimiento. Por ejemplo, el oro. El oro es un cuento muy caro a mis afectos, porque cuando nosotros estábamos en el Banco Central compramos un poquito más de 50 toneladas de oro. Las compramos, en ese momento estaban a $400 la onza, lo que hoy vale 2.000. O sea, cuando hoy ves la posición de oro del Banco Central son casi 4.000 millones de dólares. Nosotros compramos eso en 700 millones de dólares. O sea que si no fuera por esa compra, hoy estarías en negativo de negativo, ¿no? Pero básicamente el gobierno se queda sin reservas. Esto no le sucede a ningún país del mundo más que a Argentina. ¿Y por qué se queda sin reservas? Yo diría que básicamente por 3 cuestiones. Primero, por el régimen cambiario, que básicamente fomenta a que los importadores quieran importar y a que los exportadores no quieran exportar. Las trabas, todas las trabas, cepos. Y los cepos y el atraso cambiario, digamos, ¿no? Después,
por la sequía de gas, esto hay que decirlo, ¿no? Si el gobierno hubiera seguido adelante con la licitación del gasoducto y hace 2 años, no a final de este año, ya estuviera en régimen el gasoducto, hoy Argentina estaría exportando quizás 10 o 15 mil millones de dólares de energía. En vez importa. O sea, la primera sequía la provocó este gobierno sin el gasoducto. Y la segunda le llega ahora, ¿no? Ahí te pongo un punto, Alfonso, para contarle a la gente. El 20 de junio, acuérdense de esta fecha, es la fecha que quieren juntarse Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, para inaugurar el gasoducto. Es el Día de la Bandera y también lo que suponen ellos el Día de la Refundación del Frente de Todos. ¿Hay margen para una refundación? Yo creo que no, pero con que terminen el gasoducto el 20 de junio me conformo. Y la verdad que eso es, a pesar de la mala gestión de ellos, ese gasoducto queda y por fin podemos empezar a aprovechar la ventaja de tener el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales del mundo, ¿no? Argentina tiene eso, tiene el litio, tiene la posibilidad de la minería. Si tenemos una buena discusión en torno de cómo cuidar el medio ambiente, pero también cuidar una generación que hoy vive debajo de la línea de la pobreza, ¿no? A diferencia del 2015, Luis me preguntaba todo lo que está mal, a diferencia del 2015 creo que hay una avenida para salir por la vía exportadora que no teníamos en el 2015. Es el cambio de paradigma. Esta es una buena punta para la próxima vez que te invite. Te voy a preguntar el plan. También quiero el plan de Alfonso. Alfonso, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, José. Un gran gusto como siempre. Ya viene Cristiano Ratazzi, pero antes, esto pasa en una semana en la Argentina. 7 días. Por eso nos quedamos sin voz. Por eso estamos ahí trabajando todo el día. Mira. Dentro de la rosada, no importa, yo no tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá. Así que lo que les pido es que en estos tiempos difíciles que nos tocan pasar, que nadie baje los brazos. Estuvimos 4 horas discutiendo por 16.000 pesos. El gobierno peronista discutiendo, esto a mí me dio vergüenza, por eso después no seguí participando. Por más que hayan pasado 40 años de la vuelta a la democracia, es una lucha cotidiana. Los derechos humanos tienen que ver con una democracia plena. No podemos mezclar dos cosas con un tema netamente político actual. Ir sin Cristina a las elecciones era como haber ido a Qatar sin Messi. Creo que el argumento que esgrimieron personas cercanas a él tiene que ver con poder sostener el ejercicio del poder. La justicia han hecho su depuración y han hecho su mea culpa después de lo que sucedió durante la dictadura militar. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. Y si alguien se enoja, vamos a elecciones y la sociedad define. Para mí sería igualmente incorrecto pronunciarme sobre la controversia que el presidente Fernández tiene con la Corte Suprema en su país. Miren lo que hay hecho, no tienen perdón de Dios a estos tipos que se llenan la boca. Lo escuchaba a Máximo diciendo que es preferible que si la inflación supera la devaluación, es preferible que... Hijos de... Locos, se están metiendo con la plata de los viejos que no le alcanzan ni para un paquete de pañal ni... Siete días en la Argentina. Cristiano Ratazzi, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuando ves, bueno, arranquemos por el final de esta historia que fue el día de hoy. Sí. Mauricio Macri, de quien vos fuiste fiscal en elecciones anteriores, sí, lo has dicho públicamente, sí, decide correrse de la candidatura presidencial. ¿Qué significa? Mira, yo en mi corazón ya lo sabía. Yo hablé con Mauricio hace 2 meses, hablamos bastante largo y tendido y entendí que no tenía intención de presentarse. Después le habrán venido duda o no, pero lo tenía claro que no iba a presentarse. Él no pensaba presentarse. ¿Y para vos es bueno o malo eso? Bueno,
Pienso que es bueno porque libera la competencia interna que él quería. Cuando había siempre el riesgo que él apareciera, siempre había dudas de qué hacer y cómo hacer. Ahora es libre. Los que quieren presentarse para Juntos por el Cambio se pueden presentar. Y obviamente los favoritos son Patricia, Horacio, obviamente María Eugenia y alguien más, creo que pero me parece con menos chance. ¿Qué crees que puede pasar ahora con el Frente de Todos o cuán importante es que el Frente de Todos también tenga una situación similar con Cristina como líder? No sé, mira, Frente para Todos en el último año ha sido un cambalache todo lo que ha hecho, todo. No hay nada que el presidente haya hecho bien diciendo, se hizo algo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a hacer cualquier cosa. Ha seguido haciendo cualquier cosa por el último año y medio, 2. Entonces va a hacer cualquier cosa. ¿Qué va a hacer? Es difícil que se presente para presidenta. Se va a probablemente presentar para senadora de la provincia. Es difícil. Pero ahí puede pasar de todo. ¿No? Es que, mira, la gente que está en contra, que es difícil que se presente. El expresidente habló sobre el presidente actual. Macri se refirió a Alberto Fernández, lo dijo de la siguiente forma. Alberto Fernández nunca estuvo preparado para ser presidente. Los candidatos que tenemos nosotros son gente con una trayectoria, con una personalidad, que tienen condiciones para ser presidente. También se refirió a que no puede haber 2 presidentes. La vice, el presi, mira, así lo decía. Presidente hay uno solo, no puede haber 2 presidentes. O sea, nosotros tenemos que elegir, los argentinos, el que pensemos que está más capacitado para un cambio profundo, que va a tener que enfrentar statu quo mafioso, corporativo, que tiene trabada la Argentina hace décadas, que ya nos tiraron 14 toneladas de piedra y van a tirar cientos de toneladas de piedra hasta que derrotemos esa forma violenta que ellos tienen de expresarse y liberemos a la Argentina. ¿Cómo se libera la Argentina? Liberando. Hay una nueva corriente. Deja de leer al lado del presidente actual que yo dije hace un mes, me parece patético y sigue pareciéndome patético. Pero olvidamos, ya está. Pasa en diciembre no va a ser más presidente. ¿Y cómo se libera? Bueno, hay un grupo de jóvenes en Argentina que son los más pobres, los más jóvenes, hijos de todos, que empezaron a ver la posibilidad de la libertad. Y esa es mi ley. Y algunos de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Mauricio lo tiene claro, los valores de la libertad. Él vivió mucho en el mundo, tiene claro qué es la libertad para la gente. La libertad es respetar lo que quieren, lo que piensan, lo que dice el mercado, liberar las variables. ¿Qué significa tener 5 dólares diferentes? ¿Es posible hacer negocios con 5 dólares diferentes? Algunos sí. Los que están del lado de los amigos de la casta hacen poder. O sea, la connotación negativa del empresario, no la connotación real del empresario. Sí, no me parece una connotación positiva, aunque ahora todos los empresarios pequeños que no están en el medio de la cuestión saben que su precio de repuesto de lo que trae del exterior es por lo menos 400 dólares, porque tienen que poner 400 dólares. Y no por especulación, sino por realidad. No por especulación, por realidad, porque ellos han adelantado eso. Si después el Banco Central le deja girar a 200 dólares, bueno, eso hay que ver después cómo recuperarlo, si ya lo importaste a 400 dólares. ¿Me entendés? Hay 180 días en cuales viven en la nada. Y esos periodos en la nada tienen que poner un dólar de 400. ¿Y cómo salimos, Cristiano? Porque ¿cuántas crisis has pasado en tu historia de empresario en la Argentina? Muchas.
¿Y cuándo vamos a dejar de hablar de crisis? ¿Qué tiene que ocurrir para que nuestra película se mire a color? De vuelta, los jóvenes están empezando a ver una realidad diferente. Primero, es la primera vez que gente que trabaja en serio, que trabaja en blanco, están abajo de la línea de pobreza. Yo no lo he escuchado nunca en ningún lado. Es horrible, ese dato es de los peores datos. Es horrible. Y eso sigue. Vi un artículo que decía, bueno, acaban en marzo de nombrar 150 secretarios de la programación estratégica, cualquier cosa. Siguen nombrando empleados públicos. Ahora, los empleados públicos no sirven para crear valor, por lo tanto no sirven para crear riqueza, sirven solo para absorber la riqueza que los argentinos, cada vez que son menos. Privados, cada vez menos. Entonces, esos no sirven. Entonces, la idea que los jóvenes han empezado a decir, mira, hay alguien que habla de libertad, hay alguien que habla de liberar las variables, dejar al país libre de importar, exportar en condiciones normales. Eso está teniendo una enorme repercusión en los votos. Porque yo puedo tener el mejor programa económico, claro, tener claro lo que tengo que hacer. Pero si no me votan, ¿qué querés que haga? Lo miro y digo, yo hubiese tenido un programa muy bueno, pero si no me votan. Cristiano, hubo una medida esta semana que el sábado en Radio Mitre, Sergio Massa defendió, dijo que les iba a mejorar los resultados a los jubilados y tiene que ver con la especificación de dólares que tenían los jubilados de cara a ver, Sergio Massa hace un mes y medio defendió esa compra de bonos viejos, sustituyéndolos, haciendo subir los valores de esos bonos. Después poco se arrepintió, entonces se hizo poco de esos canjes porque se dio cuenta que era muy límite. Entonces va por buscar otra cosa. Cuando vos le decís a un jubilado, y viene de las AFJP. Cuando a mí, con 4 millones de argentinos que habían pedido de quedarse en la AFJP, traté de hacer juicio diciendo, no, yo quiero quedarme en las AFJP, la contestación legal es, no, porque el Estado te promete de darte lo mismo que las AFJP. Bueno, cuando yo me jubilé, no había un mango, no tenía más nada. Absolutamente nada. Poquísimo, poquísimo. Ahora dicen, bueno, pero ¿a vos qué te importa la jubilación? Pará, yo trabajé 30, 40 años y la jubilación me correspondía una jubilación alta. ¿Por qué de golpe no la tengo más? Ah, porque vos tenés la plata. No es eso el razonamiento. No, mira. Ahora, ¿qué viene ahora? Cuando le sacan los dólares, le van a decir, te doy una condición aún mejor, te saco los dólares. A mediano plazo, le sacó los dólares. Después de haberle sacado la FJP. Sí, le están afanando, punto. Y bueno, es así, en castellano. Sí, le están afanando. Ahora, es increíble que la gente haya seguido votando un grupo de gente que le estaba afanando, le estaba mintiendo todos los días. Luis Juez habló de esto, vale la pena traerlo acá a la charla con Cristiano. Mirá. Mirá lo que ha hecho, no tienen perdón de Dios estos tipos que se llenan la boca. Lo escuchaba Máximo diciendo que es preferible que si la inflación supera la devaluación, es preferible que... ¡Hijos de... Locos, se están metiendo con la plata de los viejos que no le alcanzan ni para un paquete de pañal ni para un puñado de diurético. No tienen paz estos guasos. No hay forma de describir lo que ha hecho Massa con los jubilados, con los pobres viejos. No hay forma, porque ante un sistema previsional totalmente destrozado, absolutamente desproporcionado, quitarle la única garantía que tenían y especificársela en un país con 100 y pico % de inflación es condenar a que eso no existe ese fondo, el licuar ese fondo. Este país no se prende fuego porque los que tienen el monopolio del bidón y el encendedor son los que están gobernando. Una medida de esa tomada por cualquier otro gobierno hubiese terminado en un escándalo social de proporción. Sí. ¿Coincidís? Totalmente, totalmente. Es increíble lo que pueden hacer y lo que se ha enfermado el país de noticias falsas, todo, de una serie de construcción falsa e inventada. ¿Cuándo empezó esta crisis en el país? Después de la crisis del 29.
tiene más de 90 años. ¿Y qué pasó? En ese entonces hubo un golpe de Estado. Hubo un presidente que en ese entonces era Justo, que hizo la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, que era controlar todo el mercado. Todo era control. Y el Banco Central. Entonces cuando me dicen, no podemos vivir sin Banco Central, hasta el 39 vivimos muy bien sin Banco Central. No es que quiero que no... Te veo muy alineado con Milei hoy en tu discurso, ¿o no? No, estoy muy alineado más con otra gente que no es Milei. Okay. Pero con esas ideas hablar con Milei de economía los pasa por arriba a todos. Tiene un nivel de análisis económico y de preparación económica como pocos. Cristiano, la última tiene que ver con Carlos Melconian. Hoy a la mañana escribíamos en La Nación que está trabajando en un plan económico. Algo que a mí me sorprendió es que está en contacto con Patricia Bullrich y también con Horacio Rodríguez Larreta, con ambos, donde habla de cierta desregulación, sobre todo del sector privado, donde habla de terminar con ciertos beneficios, como por ejemplo Tierra del Fuego, donde habla de poner límite, pero no cerrar, hay que aclararlo, no miedo, sino poner límites a ciertas partidas en aerolíneas. ¿Cómo lo ves a Melconian eventualmente como ministro de Economía? Muy bien, no tengo la menor duda que muy bien. Es un tipo muy preparado, está muy antidolarización, pero todos los economistas clásicos están antidolarización. Yo puede ser porque en Europa viví el euro. Fue una manera para matar la inflación en Italia, Grecia, todos los países periféricos en 15 días y a crear de vuelta una tasa de interés interesante y no a tener más inflación en el país. Lo puedes decir, es un atajo. No, es una manera de controlar la inflación. La otra manera es pensar con tu moneda, rellevarla a valer, que es lo que hizo Israel. Le duró 10 años y supo recontrolar la inflación y todo eso, abriendo el país. Se ve bien claro que fue un cambio total de abertura del país, de manera que los precios internacionales controlaran también los precios internos. Pero ¿te parece que los argentinos merecen, después de lo mal que le han pasado, de pasar 10 años al cuento que alguien... Mira, yo he escuchado a uno de los economistas decir... Al final del 2024 vamos a tener 2% por mes de inflación. Dije, pero ¿en serio estás proponiendo esto? Bueno, no, hay que hacerlo mucho más rápido. No hay que mentir, aparte nadie está pidiendo, creo que si algo maduramos en la sociedad es que ahora nadie está pidiendo mentiras. Sí o no. Ese 30% que sigue... Bueno, hay un 30% que sigue votando. Yo lo vi el otro día el estrado, no sé por qué me quedé enganchado a ver Zapatero, a ver Garzón, bueno, Correa. A ver Correa lo sabemos, es interés propio, también Evo Morales. Pero escuchar las barrabasadas que decía Zapatero y Garzón, dijo, no, yo vi el juicio. Eran solo indicios, era imposible condenar. ¿Pero qué sabe él? ¿Qué indicios? Lo sabían todos. Era tan obvio. No, para él era indicio. Quiere decir que alguien le dijo, tenés que venir a decir eso. Sí, seguro. El falso lofer. Gracias, Cristiano, por haberte tenido aquí. Un placer. Gracias. Y a ustedes les voy a contar que esta semana es decisiva. En un rato vamos a venir con la mesa de las 23. Vamos a hablar de política. Vamos a contarte qué es lo que viene ocurriendo también en materia de país. Vamos a tener a Andrés Malamud. Te decía Mati Moreno con todos los detalles. Daniel Artana, uno de los hombres que está trabajando en la economía que viene. Alfredo Saiz, bueno, mucha data. Pero antes quiero contarte que el expresidente Mauricio Macri le bajó el martillo a su decisión de manera definitiva hace una semana. Sin embargo, fue este viernes cuando grabó el video que hoy emitió en sus redes sociales. María Eugenia Vidal fue tal vez una de las protagonistas, una de las primeras que descubrió ayer en su casamiento qué es lo que ocurría. El ápero Macri terminó hoy. Y no te lo digo porque el expresidente deje de ser un referente de la política argentina, sino porque no va a haber más margen para encender el espejo retrovisor de cara a una elección que es la de octubre de 2023. La noticia sorprendió a los dirigentes del Frente de Todos, que estaban convencidos que la especulación sobre su candidatura
se iba a extender por lo menos un mes y medio más. Eso creían les iba a permitir desgastar con rebotes del pasado los debates que vienen por tarifas, por inflación, por deuda. También tenían a mano la argumentación típica del empresario sin conciencia social, de Macri el millonario que va contra las minorías. Pero ahora el kirchnerismo se ve obligado a renovar sus argumentos y está perdido con eso. Va a comenzar el operativo desgaste de precandidatos, prepárate que te lo estamos contando. Sin embargo, en el frente de todos, los tres principales accionistas están pugnando sin destino por una herencia que no existe. Varios referentes querían presionar para que Cristina Fernández de Kirchner mueva rápido. Cristina, mirá. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. A ver, se vuelve culpable, ¿no? No lo digo yo, lo dice la justicia. Y ahora movió Macri y no se presenta como candidato. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Va a honrar la verdad? ¿Lo que dijo en ese tape? ¿O va a hacer este operativo clamor, operativo por proscripción? Mauricio Macri grabó su mensaje el viernes y le bajó definitivamente el martillo a su no postulación. Nada de lo que ocurrió en las últimas 72 horas fue improvisado. En un rato Hernán Lombardi nos va a contar. Lo hizo con pragmatismo de ingeniero, con cintura política de un expresidente y estaba convencido que un domingo era el mejor día para tomar el centro de la escena. Poco después de las 8:30 de la mañana, habló personalmente y les escribió también a un grupo de exfuncionarios y colaboradores cercanos que no estaban al tanto de la movida. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en las próximas elecciones. Así lo decía. Lo hago convencido, ¿eh? Me costó muchísimo, Luis. ¿Por qué? Porque este enano que tenemos adentro es muy fuerte. El ego es muy fuerte. Entonces el ego decía, vos tenés la revancha, la merecés, si ganás, ¿por qué no vas? Y demostrás a todo el mundo. ¿Cuándo lo decidiste? ¿Y qué fue lo que te hizo decir? Lo vengo decidiendo del principio, ¿no? Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Me sirvió estar mucho tiempo solo. El año pasado viajé 6 meses de 12 por el mundo y 4 de ellos estuve solo. Y la verdad que eso me hacía pensar y me volvía a hacer sujetar este enano que me decía, dale, ¿cómo no vas a darle? Mostrarles. Y hasta que empecé a darme cuenta, no, yo no necesito revancha. ¿No? ¿No necesitas revancha? Porque me di cuenta que existe 23 porque hubo 15-19. Y hubo un montón de cambios que mucha gente vio, sintió. Y que ahora en su ausencia, porque el ejército de demolición tiró abajo prácticamente todo lo que habíamos construido, notó la ausencia y dijo, no, queremos esto, queremos volver a eso. Mirá las formas y el fondo. Su tranquilidad fue total. A María Eugenia Vidal y también a Larreta se lo anticipó ayer, pero a varios de los principales referentes lo hizo hoy. Fernando de Andrés llamó esta mañana a los líderes técnicos de los principales referentes del PRO. La mayor parte de los dirigentes se sorprendieron porque no aplicó la fórmula de especulación política que ellos mismos le habrían sugerido. El tiempo de los tuits de Patricia Bullrich, presta atención, y Horacio Rodríguez Larreta, habla también de reflejos o de estilos de campaña. La líder del PRO tuiteó en tiempo real. El jefe de gobierno lo hizo 1 hora después.
es que ella maneja su cuenta, en cambio él, dicen, tiene un ejército de asesores. ¿Esto quién lo ironizó? La mesa chica de Macri. Mira esta foto, no fueron ellos, hay que aclararlo. La foto que te muestro ahí tiene que ver con lo que ocurrió hoy al mediodía en la casa de Acasuso. Esta es la casa que está alquilando Mauricio Macri. Fernando de Andrés, uno de sus secretarios históricos, Darío Nieto, que lo conocés, también muy alineado con María Eugenia Vidal, Mora Josami, Julieta Herrero, Fátima Micheo, desconocidos para el público general, como Gustavo Gómez Repeto, Julián Gallo y Hernán Iglesias, que son el equipo de comunicación que participó de un almuerzo informal para monitorear lo que estaba pasando en tiempo real. Macri estaba feliz, como Riquelme. Se sacó un gran peso de encima, dijo uno de los asistentes. El delivery de empanadas de Mi Gusto solo tuvo pedido de carne y jamón y queso. Agua y Coca Light, nada de vino, porque querían prestar atención a lo que ocurría en las redes sociales. El rol de Mauricio Macri que viene es en el que se encuentra mucho más cómodo. Mañana va a participar en un encuentro a donde va a estar con expresidentes, y no con Correa, con Calderón, con Sebastián Piñera, con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Va a intentar colocarse como el garante del cambio. Va a pretender mantener su poder de influencia para colaborar con un triunfo a la principal coalición opositora en las próximas urnas y también garantizar que el próximo presidente va a impulsar un programa de cambio. Lejos está de ser Cristina cuando aquel sábado postuló un presidente que ahora ni siquiera reconoce como propio. Mirá. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Pasaron 3 años y hoy lo desconoce ella, lo desconoce su hijo, lo desconocen sus votantes. Te hablan de un gobierno que no es el de ellos y ella es la vicepresidenta. Te hablan de volver y están gestionando. Esto no es opinión, es información. En las últimas horas, varios dirigentes habían dicho que estaba esperando la decisión de Cristina Kirchner para después tomarla de él. Se referían así a Macri. Tampoco se sentía cómodo con estirar la agonía cuando veía que referentes del empresariado le pedían que fuese él, así como le piden, y lo sabe, a tantos otros. Está convencido que la situación económica es crítica, que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina y que la única salida que tiene la Argentina de evitar darle excusas al electorado para que no tenga una mirada hacia adelante era darle el espacio al kirchnerismo. Ahora, por más que diga lo contrario, no va a ser neutral. Y por lo bajo, varios integrantes de su mesa chica, no él, dicen que prefieren más a Patricia Bullrich que a Horacio Rodríguez Larreta. Claro está que María Eugenia Vidal también aparece en su top 3. Mirá lo que decía Vidal. La verdad es que yo quiero ser presidenta y si no, acompañaré. Digo, no hay una carrera de cargos en la política. Hay una convicción, hay una gana de hacer, hay una gana de transformar y después la gente sola te pone en el lugar que te corresponde. Hay que dejar de pensar que cada elección es un lugar, un cargo para ocupar. Yo hice un camino en la ciudad, hice un camino en la provincia y quiero ofrecer mi experiencia para ese camino. Si no es mi momento, no será mi momento, pero hay que dejar de correr como locos detrás del cargo y correr detrás de las transformaciones. Esa es mi convicción, esa es mi vocación y eso es lo que quiero hacer. Hoy, decían cerca de la familia de Mauricio Macri, se va a ir a dormir aliviado. Por un lado, ya no tiene que demostrar que es político. La jugada de hoy es una jugada 100% política. Él ya jugó. La gran duda es si ella juega, si ella va a honrar su palabra, o si en definitiva lo que viene nada tiene que ver con lo que dijo. Siempre, más tarde o más temprano, la realidad se impone. Vamos a entrar a la mesa a las 23, pero antes necesito darte un recreo porque hoy tenemos muchísima información. Te decía, está aquí Mati Moreno para contarte los detalles de lo que está pasando ahora en Juntos por el Cambio, Hernán Lombardi, también tenemos a Daniel Artana, Alfredo Sainz, mucha más información de primera mano, pero antes, relaja un poco. Joaquín Garau te dice, esto es Argentina y no la entenderías. Te pido
pedido para la mesa de Messi, 2 entrañas, 2 vinos, 2 puré mixto. Para la mesa de Massa, una inflación volando, $1 alto y 2 fainá. Dale, dale. Messi fue a comer una parrilla y hubo furor entre los hinchas. Fueron a ver al único que podía comer carne. Mirá la cuenta que tiene ese policía. Convocame a ese policía para la selección. Voltejo, perrito. Fernando Burlando lanzó su candidatura. Pará. Poné la música que te pasé. ¿Quién no salió de la pileta y se lanzó para candidato, viejo? El Ministerio de Seguridad compró drones para hacer vigilancia. ¡Qué bien! Ya estrelló uno. ¡Qué mal! Guardale. Manejan el dron como más a la economía. ¡Sos terrible, Siga, por favor. El tren que inauguró Alberto Fernández tarda 10 horas más que cuando lo inauguraron en 1800. Agradezcan que no lo tienen que empujar. Eso no lo puede hacer. Joaco, mirá cómo ceba el mate Kicillof. ¿Qué es eso? No lo está cebando, lo está baldeando. Pará, Axel, pará, que lo vas a ahogar, pará. En modo campaña, Horacio Rodríguez Larreta participó de una cata de cerveza. Y hay que estar un poco tomado para querer agarrar la presidencia, la verdad. Y tiene razón. Ay, Argentina, no lo entenderías. Matías Moreno, bienvenido, ¿cómo anda usted? Muy bien, José. Tal vez no lo conocen, él es el que escribe todo sobre Juntos por el Cambio, investiga e incomoda a Juntos por el Cambio, que es un rol muy, muy complejo. ¿Qué pasó hoy? Contanos lo que no sabemos. Bueno, José, se reveló finalmente el misterio, era el gran enigma, si querés, Juntos por el Cambio. Yo creo que eso generó mucho alivio, sobre todo, si bien Larreta y Bullrich estaban convencidos de que Macri no iba a ser candidato. De hecho, Larreta se reunió el viernes con Macri un rato largo, hablaron o sobrevoló el tema. Como dijo Macri también en la entrevista con Luis Majul, él venía sugiriendo que no iba a ser candidato. Me parece que esta semana también... ¿Alivio es el título que le pones? Sí, creo que es alivio, un poco de sorpresa por el momento, porque esta semana empezó a trascender esta idea de que Macri estaba dudando. Incluso me parece que varios dirigentes cercanos, por ahí Lombardi lo puede decir mejor que yo, estaban tratando de convencerlo en esas reuniones que tuvo un raíz de reuniones muy interesante. Macri, sobre todo, bueno, el martes se vio con Ernesto Sanz, con Miguel Pichetto, le llevaban encuestas Decían, para decirle vos podés hacer, pero me parece que Macri ya tenía la decisión tomada, ya incluso cuando volvió a la Argentina y necesitaba liberarle el camino. Me parece alivio en Larreta y el Bullrich, porque también ellos, para sus armados, para avanzar con la conformación de sus equipos y avanzar en sus proyectos, alianzas, incluso para acordar con el radicalismo. Recordemos la foto de la vendimia, me parece que fue muy importante para Bullrich, la alianza también que tiene Larreta con Lustó en la ciudad o con Gerardo Morales a nivel nacional. Necesitaban que se destrabara la incógnita de Macri. En esas reuniones con empresarios o con políticos le preguntaban, ¿y qué va a pasar con Macri? Bueno, era una traba también para esos. Bueno, es muy interesante y vamos a después poner un punto ahí en lo que dice Matías, pero Hernán Lombardi, hace un tiempo hiciste una jugada que parecía táctica, pero ahora con el diario del lunes es estratégica. ¿En qué equipo estás jugando vos? No, claramente yo integro los equipos de campaña de Patricio Bullrich, coordino el equipo político. Pero yo antes que nada te quiero decir, una profesión, ¿viste? Uno quiere decirlo. Hoy más que nunca estoy orgulloso de ser colaborador y amigo de Mauricio Macri. ¿Por qué? Me honra su amistad. ¿Por qué? Porque en una Argentina donde todo a veces es angurria, una cultura del poder cerrada, que se habla a sí misma, viste, un gesto generoso de alguien que podría haber sido y competido con, efectivamente podría ser presidente de la República, hoy prefirió elegir un camino no autoritario, un camino de otra cultura del poder, un camino diferente donde se le da enorme libertad a los ciudadanos para que elijan, pero la contracara de que no quiere un liderazgo mesiánico, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que quiere el protagonismo de la gente. Que hay un mensaje muy fuerte que se dice en lo que dijo Mauricio hoy, que es: no dejen al presidente, yo quiero que sea la presidente, nunca lo dejen solo. Esto es una epopeya de ciudadanos movilizados. No puede ser solamente un liderazgo. Entonces, que no es un liderazgo mesiánico quiere decir también que todos tenemos que ser protagonistas del cambio. Después vamos a ver, y te voy a hacer un doble clic sobre esa pregunta. Daniel Artana, de golpe uno tiene que escribir. Usted sabe que nosotros estamos acá, pero también escribimos y los domingos hay una columna. Raspás, y te lleva al ovillo a que Daniel Artana está trabajando en un plan de futuro para nuestro país, independientemente de cuál sea el candidato.
¿Por qué te involucrás en un plan más de largo plazo? ¿Cómo fue? Bueno, porque me invitaron a colaborar en el equipo de Melconian, Santangelo y Sheva, que dirigen un equipo bastante grande de gente y yo creo que va a hacer falta mucha creatividad para arreglar la macro y para hacer todas las reformas estructurales que hace Argentina. Así que bueno, cada cual trata de colaborar desde... Pero ahí sale, digo, la buena, para la gente está en la casa, domingo, la buena es que ya se está trabajando en recuperar. Hay varios equipos trabajando, ¿no? Hay un equipo que lidera la CUNSA, un equipo que lidera la Espina, un equipo que lidera la CUNSA, el radicalismo, la CUNSA, la Reta, Levi Ceyati Radicales. Polletto. Hay varias gente trabajando y yo creo que cuanto más gente se sume, hace falta ideas, creatividad. La herencia que se va a recibir va a ser bastante pesada, así que bueno, hay que tratar de colaborar en lo que cada uno siente que puede colaborar. Nosotros tenemos mucha experiencia en materia de políticas públicas, así que algo podemos aportar. Hay mucha, pero mucha información. Alfredo Sainz, y también un dato, bienvenido, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Sí. Bueno, parece que los empresarios del estilo de Cherniakhovsky, también del estilo de Mirgor, digo, las dos ligas, ¿no? No sé dónde juega cada uno, pero se enteraron que para el régimen de Tierra del Fuego puede venir un cambio con menos subsidios. Sí, te digo, te leí a vos hoy en la otra interesante sobre Melconian. Melconian ya les está anticipando a estos empresarios que bien después, si se quiere, algo más regulados o protegidos, que son la de Tierra del Fuego, son los fabricantes o armadores, siempre la política de electrónica y electrodomésticos, que el régimen no es que se va a modificar, no es que va a desaparecer completamente, pero sí va a cambiar en forma profunda, eventualmente si llega junto por el cambio Melconian al gobierno. Vamos a hablar con uno de los analistas más lúcidos, Andrés Malamud. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás vos? Literalmente buenas noches, te digo porque estamos hablando concretamente de... ¿Qué hora estás ahí? ¿En qué hora estás? Las 3:10 de la mañana. Las 3:10 de la mañana. Bueno, contame un poco, hablamos el viernes, era otra Argentina. Es interesante comparar el arco narrativo de Macri comparado con el kirchnerismo. El kirchnerismo hace 20 años reconstruye la autoridad presidencial en Argentina, después de la descomposición del 2001, y hoy vuelve al punto de partida. Destruye la autoridad presidencial, con alguien que no le responde a la jefa y una jefa que no tiene capacidad ejecutiva. Macri lo que hace es recorrer el camino que va de la gestión a la inspiración. Él surge como un ingeniero tecnocrático. En el medio se encuentra con Obama y se emociona, se enamora de Obama, tanto que su gobierno al principio apoya la candidatura de Hillary Clinton en Argentina, lo que muchos consideraron un blooper diplomático. Cuando gana Trump, él aprovecha la amistad que tenía, la relación previa, y se trumpiza, tanto que después de terminar la presidencia ambos, saca la foto en Florida. Hoy vuelve a ser Obama. ¿Y qué significa? Hoy no solamente se diferencia, esto me parece importante destacar, no solamente se diferencia de Milei y de Cristina con el discurso antimesiánico, sino que se diferencia de Trump y de Bolsonaro con un discurso por el amor, los quiero, termina. Y no por el odio, con un discurso donde resalta la palabra pacíficamente. Esto, en este momento, en este mundo, es un contraste importante y marca el arco por el que él pasa, de tecnócrata a obamista por un rato, a trumpista y hoy obamista otra vez. Andrés, ¿qué significa, digo, para el kirchnerismo no tener el ápero Macri? Es el fin. El kirchnerismo está en descomposición y la muestra es que sin Cristina no tienen candidato. Otro contraste. Macri tiene superávit de candidatos. Tiene que hacer equilibrio entre ellos o elegir a uno. Yo creo que no va a elegir a uno, sería una mala política, tornarse kingmaker. A él le conviene garantizar el cambio y moderar la agenda, contener, unificar y ser el responsable. Él lo decía cuando hablaba esta tarde con Majul. No hay 2023 si no hubiera habido 2015. No hay segundo tiempo si no hubiera habido primer tiempo. No tiene que ser él el que lo juegue el segundo tiempo, pero es él el que lo habilitó. Él pasa a la historia si junto por el cambio ganan las elecciones del 2023. No importa si él es el candidato. Es más, si él no es mejor para él y posiblemente mejor para el país. Y hablando de eso, con un país tan signado por la grieta, ¿no? Dividido tan fuertemente, donde para algunos él era el líder puro y para otros ella es la líder. ¿Esto también es el principio del fin de la grieta o nada tiene que ver? La grieta tiene dos características en el mundo. La primera es que no es inevitable. Hay países que no están agrietados.
Uruguay, por ahora, Portugal, Canadá, Alemania. La segunda es que los países que se agrietan no vuelven. La grieta es evitable, pero irreversible. Hasta ahora. Así que para mí esto no anticipa el fin de la grieta, porque como politólogo miro el futuro con los anteojos del pasado, y hasta ahora no vimos ningún país que la consiga cerrar. Quiero compartir con vos lo que dijo de la grieta el expresidente de la Nación. Mira, así lo decía. No creo en la grieta. Para mí no existe la grieta. Es una creación de ellos para justificar la locura. Grieta habría si todos somos pro mundo, democráticos, capitalistas, modernos, éticos, y tenemos una discusión a morir sobre el ritmo del aumento de tarifas. No, algo más profundo. ¿Aliarse con China o aliarse con el resto del mundo? Eso sería una grieta. Ahora, si vos te vas de la cancha y jugás en una cancha que no está en la Constitución Nacional y vale soltar presos, y vale robar, y vale mentir, y vale decir que Maduro es un demócrata o de Nicaragua es un demócrata. Bueno, ahí ya no hay. Vale ayudar a escaparse una condenada judicial enemistándose otra vez con Ecuador. Ya se enemistó este señor que está en la presidencia, que nunca debió haber estado en la presidencia, ya con Brasil, diciendo que salieron de la selva, con Chile, riéndose de sus avances con el COVID, cuando ellos hicieron todo impecable, acá hicieron todo mal, ahora se pelea de vuelta con Chile, con otro presidente que es supuestamente de un palo cercano, ahora con Ecuador, todos los días con uno, es una cosa que decís, no se puede creer, te digo, eso es una grieta, ¿de qué? De nada, eso es ideas trastornadas que destruyen una sociedad como han destruido la Argentina durante décadas, o ideas contemporáneas, modernas, sobre las cuales se construyó Uruguay, que nos despierta tanta admiración. Andrés, vos decías, uso el prisma del pasado para proyectar el futuro, y me interesa saber si asociás esto con algún otro momento histórico. Digo, que algún referente político que era presidenciable decide correrse para jugar la cancha para el resto. No hay muchos casos en la historia, en general los líderes se van cuando pierden. Algo parecido pasó, voy a marcar una excepción, en España, con José Luis Aznar. Estuvo 2 periodos y decidió salir, dejar como candidato a Rajoy. Hubo un atentado terrorista mal administrado por el gobierno, pierde las elecciones. Rajoy vuelve un par de mandatos más adelante. Pero en general, el que puede, intenta seguir. En este caso es diferente, porque acá no hubiera habido una reelección inmediata. Acá Macri estaba fuera del poder. No es que decide no seguir en el poder. Decide no intentar volver al poder, que no es exactamente lo mismo. Pero en este caso algunos dicen que no vuelve porque no puede, porque no le dan los votos. Si es así, yo no lo sé. Pero creo que él piensa que sí le dan los votos. Que su decisión de no intentar volver no es porque no gana las elecciones. Ni siquiera es porque no tendría mayoría en el Congreso, porque una mayoría en el Congreso para Juntos por el Cambio es verosímil. Es porque el país es muy difícil de gobernar después. Y es difícil de gobernar por la calle, o él diría por el círculo rojo. No hay acuerdo para hacer las reformas que él considera necesarias. Andrés, ¿esto fuerza a jugar a Cristina Fernández? Y también es una mala noticia, por ejemplo, para Milei, que venía ganando terreno con la grieta entre uno y otro. A Cristina te diría que la fuerza a no jugar, porque si tenía pocas chances antes, tiene nulas ahora. Lo que pasa es que si ella juega no es para ganar la presidencia, es para preservar la provincia de Buenos Aires. Y ahí puede hacer un cálculo que es diferente al que estamos pensando. El cálculo que hace el kirchnerismo es provincia de Buenos Aires y Senado, no es presidencia de la nación, porque esa la da por perdida en este gobierno y en el próximo. A Milei depende de lo que haga Juntos por el Cambio ahora. ¿Qué debería hacer? Juntos por el Cambio necesita contener a los que están enojados con el establishment, no con el sistema, no con la democracia, sino con todos los políticos. Y para eso hay 2 posibilidades: o le das un político de su gusto, o los políticos que no son tan de su gusto se empiezan a comportar de otra manera, con rasgos de ejemplaridad, bajando impuestos y siendo más austeros en sus actitudes, en sus conductas. Menos casta. Pero es muy complicado mostrar menos casta, porque de hecho hay una casta. Clase política se llama. Que lo que hace es vivir de una manera diferente a la mayoría de la población. Y eso es algo que hostiliza a la gente. Y es algo que de pronto se van a empezar a enterar que muchos de los que apoyan a Milei también son así. La estratificación social es inevitable, pero en todo caso Milei encarna bien a los que hoy están cansados de eso.
Andrés, vos sos radical, has estudiado el radicalismo, tenés un libro donde hablas de la historia de los radicales. ¿Y a los radicales qué les genera esto de un Mauricio que se retira? ¿Es como la sed de volver al poder? ¿Es la sed, están en el poder, digo, son como Cristina y Alberto que son gobierno, también los radicales están en juntos, pero digo, ¿crees que esto puede dar para un espectro de los radicales como una esperanza distinta? Visto como partido, al radicalismo le convenía una candidatura de Macri, porque era fácil parar un candidato enfrente de Macri. Por contraste, ni siquiera hacía falta disentir en todo, desde la convergencia, como hizo Sanz en 2015, pero con chance de sacar más votos. Ahora el radicalismo tiene menos facilidad para unificar un candidato. Pero el radicalismo va a ser gobierno, porque si es Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, el gabinete va a estar compartido, de eso no hay dudas. La pregunta es si el radicalismo quiere participar en el gobierno o liderarlo. Y hoy todavía eso no lo tiene muy claro. La última, Andrés, hablando de esta realidad y de lo que viene después. Juntos por el Cambio, ¿va a ser un hervidero o al revés? ¿Va a ser el efecto Córdoba donde se ordenaron los roles? Eso vuelve a depender de Macri también. Mirá. Él tiene la capacidad de contener y tiene capacidad de modelar la oferta, limitando lo que dicen los candidatos y evitar que se vaya gente. Y él fue claro en esto, fue explícito. Él va a ser, dicen algunos, el garante del cambio, pero él va a ser el garante del juntos también. O por lo menos así se pretende. Y acá hay un detalle interesante. Yo siempre hubiera querido ver una carrera de expresidente en Argentina. Que los presidentes, cuando terminan el mandato, se ponen por encima de los conflictos partidarios y logran conciliar, convocar y moderar los conflictos. Como fue Felipe González en España, Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Ningún expresidente argentino aceptó ese rol. Todos querían volver a ser presidentes. Hoy Macri podría estar empezando a crear esa carrera. Podría, porque quizás mañana se enloquece y quiere volver en 2027. Eso sería un problema y estaría creando una marioneta del próximo presidente. Pero si no, fíjate su despedida definitiva de la carrera por decisión de Rivadavia. En Argentina estamos empezando a cambiar la institucionalidad. Estamos empezando a tener figuras políticas que se ponen por encima de las partes y ayudan a contener los conflictos. Eso hace falta. Andrés, un régimen presidencialista que muchos consideran demasiado rígido. Admiro tu lucidez. Para ustedes que nos están mirando, fíjense ahí en el extremo del reloj, donde dice 3:25, es la hora en la cual nos recibe Andrés Malamud, así que el abrazo es doble, una por tu lucidez como siempre y otra por la gentileza de poner el despertador para hablarle a los argentinos. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Bueno, y ya voy a volver a la mesa de las 23, pero antes te quiero mostrar lo que dijo Mauricio Macri sobre lo que está pasando en Mar del Plata. Hernán Lombardi también nos va a hablar de este tema. Es una tragedia lo que está ocurriendo en Mar del Plata respecto de cómo se preserva la seguridad jurídica, y no me refiero a la intendencia, me refiero a la política a nivel nacional. Mirá. Es el principio de la disolución de una nación. El no respetar los derechos de propiedad de los demás. Y que, por supuesto, los que pierden primero en eso son los más humildes. Pues no tienen acceso a un buen abogado, ni contactos políticos. Le roban su casa en el barrio humilde en el cual viven, que seguramente por ahí no tienen ni papeles. Entonces yo digo, la Argentina necesita un shock de orden. El senador bonaerense, Alejandro Daniel Rabinovich, está en Mar del Plata con nuestro móvil. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, fuiste jefe de gabinete también de Guillermo Montenegro. Contanos un poco esto. Veíamos gente que no es habitual, gente reclamando para que no ocurra ¿qué? A ver, para que la gente entienda un poquito lo que pasó, hace un par de días llegaron micros de la organización de Grabois, tomaron unas tierras, unas 140 hectáreas frente al mar, en la zona sur de la ciudad, pasando Chapalmalal. Dijeron que tenían un contrato, que el gobierno nacional le había cedido esas tierras. Efectivamente, esas tierras son del gobierno nacional y sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de compulsa, sin hablar con los vecinos, se le entregaron directamente a la organización de Grabois en una cuestión que nosotros entendemos que es absolutamente ilegal, y nos estamos presentando, y el intendente Guillermo Montenegro se está presentando a la justicia justamente para declarar la nulidad y las responsabilidades penales que correspondan para el caso. Es decir, estamos hablando de 140 hectáreas de un lugar
que bien saben los que conocen Mar del Plata, es un lugar desarrollado con gastronomía que empezó a crecer durante los últimos años a partir del desarrollo productivo que está llevando adelante el intendente Montenegro, primera línea del mar, pero para que la gente entienda, porque por ahí en la imagen se ve como que es una tierra, esto es tierra que le corresponde al gobierno nacional, el gobierno nacional absolutamente en un acto absolutamente antijurídico se lo da a un amigo de él, a la organización de Grabois, y para que la gente, como decía recién, entienda, no es solamente un terreno, es como si nosotros el día de mañana, nosotros caminamos por la Rambla, muchos creen que la Rambla es de la municipalidad, la Rambla, de hecho las baldosas están rotas porque nunca se hizo cargo el gobierno de Axel Kicillof de esto, y día de mañana la Rambla se le entrega a la Colina, a la Cámpora o a los que resultan amigos de él. Así son ellos. Y Pero, yéndose perdón, del poder a vos dijiste, 200 días... ¿Es tierra que corresponde al gobierno nacional? ¿Eso dijiste? Claro, es tierra del gobierno. Okay. ¿Sí? Es una tierra del gobierno nacional que se la cedieron sin ningún tipo de compulsa, sin ningún tipo de consulta a los vecinos, sin ninguna consulta a la OPDS, que es el órgano de control, sin ninguna consulta al municipio. Se la dieron a amigos de ellos. Directamente se la traspasaron, supuestamente para, ellos dicen, para hacer una huerta sin agroquímicos, pero estamos hablando de un lugar de primera línea del mar que le pasan 140 hectáreas a más de 100 familias que vinieron de otros lugares, porque lo que intentan es conurbanizar Mar del Plata. Están en los últimos 200 días hasta las elecciones y lo que están intentando, ellos mismos que van, vienen, que siempre están en el poder, que juegan para los amigos, para sus amigos, le regalaron estas tierras y esto es lo que generó la bronca de los vecinos y la presentación del intendente Guillermo Montenegro diciendo que esto no va a dejar bajo ningún concepto que suceda. Alejandro, esto es el kirchnerismo. Quiero compartir con vos lo que dijo Grabois. Me parece importante traerlo a la mesa como para ver desde qué lógica Grabois cree que es dueño de estas tierras frente al mar. Mirá. Mauricio Macri particularmente decidió levantar este tema a través de un tuit. Bullrich hizo lo mismo, Larreta hizo lo mismo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque lo que buscan es generar una situación de violencia y de miedo, planteando como una usurpación para llevar gente del conurbano, armar una villa en Mar del Plata, obviamente utilizando toda esa xenofobia, ese clasismo, ese racismo que los caracteriza, cuando lo que en verdad hay, y de hecho yo no tenía un conocimiento muy puntual sobre el tema, porque es un proyecto que yo no seguí personalmente, pero bueno, desde luego es, ¿no?, la gente de Grabois, entre comillas, porque como ellos son los dueños y tienen mentalidad de dueños, la gente siempre es propiedad privada de alguien. Bueno, Mar del Plata, ¿para vos qué es en tu vida? Mi segunda ciudad, muy importante, una ciudad que amo. Y la verdad que lo que se está haciendo es una irresponsabilidad enorme. Está ligado a otras cosas que están sucediendo en Mar del Plata. Por suerte, Guillermo Montenegro está con mucha firmeza. Pero vos fíjate, miramos el conjunto. Arbitrariamente se decide terrenos del gobierno nacional dárselos a alguien, sin ninguna consulta con el municipio ni con los vecinos, por supuesto. Pero además se importan ciudadanos de otros lugares, no son ciudadanos marplatenses. Obviamente todos somos ciudadanos argentinos, pero es la vieja táctica de trasladar gente, que además es autoritario y peligroso. Entonces, a mí me parece, ayer los vecinos cortaron la ruta 11 y me parece que es una situación muy delicada porque lo que pasa en la Patagonia, con algunas comunidades pseudo-mapuches, el gobierno nacional lo está extendiendo a todo el país. No funciona ningún sistema económico sin regla jurídica. Ellos están violando la regla jurídica sistemáticamente, pero lo peor es que lo hace el gobierno nacional. Alejandro, hablando de esto, y me parece importante, ¿cómo sigue la parte jurídica? Ustedes se hacen el reclamo desde Mar del Plata, desde General Pueyrredón, ¿y cómo sigue? Nosotros vamos a hacer la presentación porque el acto es antijurídico y por supuesto creemos que hay un delito penal. No es una tierra mía donde yo puedo hacer lo que quiero
y dárselo a quien quiero. Se están administrando bienes del Estado y se lo están dando sin ningún tipo de compulsa previa, sin ningún tipo de ningún acto administrativo, se lo están dando a sus amigos. Yéndose ahí por eso van sus amigos. Y respecto a lo que decía Grabois, la verdad que en el día de ayer vimos cómo todo el arco de Juntos por el Cambio apoyaba y acompañaba al intendente Guillermo Montenegro. Mauricio, Patricio, Horacio, Hernán. La verdad que me pone contento, muy contento estar enfrente de esta Grabois. Nosotros estamos del lado de la ley, de los que defienden la producción, el laburo, del tipo que se levanta a las 5:30 de la mañana y bajo ninguna cuestión, bajo el atropello de los que quieren quedarse con lo que no les corresponde. Clarísimo, Alejandro. Gracias por recibirnos allí en tu casa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, te voy a traer un archivo. ¿Te gusta el archivo, Daniel? Vos estudiás la historia constantemente, ¿no? Sí, leo. Te traigo un Massa versión. Mirá. No vamos a permitir que se siga usando la plata de nuestros jubilados para otra cosa. El sistema puede pagar el 82% móvil. Y no queremos vivir más en un país donde un preso gane más que un jubilado. Nos tiene que avergonzar ese país. Sin preguntas, silencio. Fue en la campaña... Era otra versión. ¿Pero en qué momento fue esto? Fue campaña 2015. presidencial, ¿no? Sí, 2015. 2015. No, recordemos que él estaba a cargo del ANSES cuando se manoteó la plata de la CFJP, ¿no? Y recordemos también el proceso que antes se había invitado a la gente a pasarse al sistema de reparto y la gente masivamente no se había pasado. Y al poco tiempo, aprovechando la crisis financiera del 2008-2009, decidieron meter a todo el mundo en el sistema de reparto, quisieras o no quisieras. Así que los antecedentes de Massa en materia previsional no son los mejores, ¿no? Además viene en un gobierno en el cual el poder adquisitivo de las jubilaciones de los que aportaron, que son los que en general están por arriba de la mínima, ha perdido contra la inflación por cifras bastante notorias, porque la aceleración de la inflación castiga a los jubilados, a los que tienen moratoria o a los que cobran la mínima, los han compensado con bonos, pero al resto no. Y a eso sumarle ahora la nueva moratoria que han dado, que por la forma que se calcula la fórmula, como vos dividís en alguna de las, tiene dos variantes la fórmula, pero una de las variantes dividís recaudación por cantidad de jubilados, al agregar más gente que no aportó, seguís jorobando a los que aportaron. Entonces yo diría que en realidad lo que ha habido es una constante, por lo menos en este tema, en la vida del que hoy es ministro de Economía, que en realidad ha hecho todo lo contrario de lo que decía ahí, ¿no? Forma parte de un gobierno que ha castigado sistemáticamente a los jubilados, porque vos, otra vez, la gente no es tonta. Si la gente no se pasaba al sistema estatal, era porque en alguna medida anticipaba lo que terminó pasando. Sí, mira este dato, Daniel, que seguramente lo tenés, ¿no? Jubilación mínima, sí. 73.000 pesos. Para no ser indigente, 80.000. Esto vos que tenés también la historia, me gusta mucho los que estudian y tu caso es uno. ¿Esto es habitual? Bueno, no, lo que pasa es que vos también, si cargas los sistemas de reparto, están pensados para que los trabajadores activos sostengan a los pasivos y hay una relación. O sea, si querés, el estado del arte en sistemas de reparto son lo que se llaman las cuentas nacionales suecas, que en realidad hacen una réplica de lo que sería un sistema de capitalización dentro de un sistema de reparto, pero hay una relación. Vos para jubilarte tenés que haber aportado. Ahora, que el sistema argentino tiene problemas, porque por ejemplo tenés gente que aportó 20 años, 25 años, y en alguna medida lo tratás igual que uno que nunca aportó, que uno por ahí a gente de bajos recursos decida darle una pensión o alguna ayuda de algún tipo. Pero lo que ha hecho el kirchnerismo dando jubilaciones sin aporte es que terminás en esto, porque la plata no alcanza. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre. El sistema jubilatorio está para que la gente que aporta tenga una jubilación. Después, si tenés la desgracia, lamentablemente en la Argentina muy extendida, que tenés un montón de gente que no aporta, tendrás que ver cómo le das una asistencia. Sí. Pero si vos lo metés adentro del sistema de reparto, lo que has hecho es que los que aportaron terminaron jorobándose. Vos fíjate que en general hay una constante con el kirchnerismo. Cuando empieza la inflación, después del año 2002, cuando se había acabado, no tenía inflación la convertibilidad, empezaron a dar aumento de emergencia a la gente de abajo en las jubilaciones, pero no a los que estaban por arriba de la mínima. Hasta que llegaste a los casos Badaro y Elif,
¿te acordás del año 2006? Sí. Pero vos tuviste todo un periodo donde tuviste a todos los tipos que habían aportado, sistemáticamente los jorobabas. Entonces es como que yo te diría que hay un plan siniestro para jorobar a los tipos que aportan por parte del kirchnerismo. Y te agregaría. Lo veía Hernán que se salía de No, es que me salía porque el otro día cuando votaron la moratoria previsional que incorporaron entre 900.000 y 1 millón más de personas al sistema, entre aplausos y vítores, cuando en realidad estaban diciendo todos los jubilados que habían aportado toda su vida van a ganar menos. Sí, es un ancla para todo el sistema. Me recordó la escena a cuando aplaudieron de pie el default de la Argentina. Viste que aplauden la quiebra de los sistemas, es una cosa, pero es sistemático. Bueno, un rato, Mati, te voy a preguntar detalles sobre lo que pasó hoy, pero antes, Alfred, vamos a contarles, ¿no?, lo que está pasando en economía. Por un lado, lo llevamos adentro del Ministerio de Economía, particularidad de estos días, apagadas las pantallas, ¿no? ¿Viste vos que seguís los bonos, seguís todo eso? Sí. Ministro de Economía tiene apagadas las 6 pantallas. Sí. Tiene prendidas las señales de tele, pero ¿qué pasa con las reservas? Sí, tío, esa es la gran señal preocupante que tiene hoy la economía, que todos los días uno está muy acostumbrado a criticar la gestión de Massa por el tema de inflación, haberlo cumplido, la inflación lejos de acelerarse sigue creciendo, pero está el tema de reservas, tío. El viernes el jueves se cumplieron 14 jornadas consecutivas que el Banco Central tuvo que vender reservas. Acumuló pérdidas. En la última semana casi 600 millones de dólares. Y en marzo 2000... O sea, pérdidas, decir, salida... Salida, sí, básicamente, para contener el dólar o para pagar importaciones o para pagar obligaciones, deuda de las empresas que tienen deuda en dólares en el exterior. Y en el mes perdió 2.500 millones de dólares. Es un número que, digamos, vos lo ves y no te cambia el día a día. El televidente que lo está viendo no es como la inflación que la sufre todos los días, pero que sí va a tener una consecuencia muy clara en su vida. Por 3 cosas. Bueno, lo que podemos anticipar, y con Daniel capaz lo podemos hablar un poquito. Por un lado, que va a haber algún tipo de medida del gobierno para incentivar a los exportadores para que adelantar exportaciones. Un soja 3. Dato, te puedo complementar con eso. Hay medidas, se están buscando lo que la jerga llaman en economía bolsa de dólares. Es los sectores... Artana podés mostrarlo, porque Artana te abre los ojos. Es tarde, pero él está muy despierto. Es muy técnico esa palabra. Bolsa de dólares. Es muy técnico. Me hace acordar a buscar los bolsones de dólares que se tiraban en un convento. La frase que utiliza la política, y nos reímos no porque sea gracioso, sino porque es política más que economía, están buscando aquellos sectores que tengan mucha exportación y bajo nivel de importaciones y les van a dar beneficios impositivos. Sí, es difícil encontrar, no hay tantos sectores que puedan ofrecerte eso. El típico siempre esta situación recurrías al campo, pero el campo por un tema externo, que es como la sequía, no te sirve para un soja 3. Seguramente lo van a terminar lanzando, pero no va a ser lo exitoso que puede haber sido en otro momento. 20.000 millones menos según CREA. Y tenés todos los otros dos casos, las dos cosas que van a pasar, que eventualmente van a pasar. Una es una renegociación con el fondo, digamos, la meta de reservas ya no se van a poder cumplir, con lo cual va a haber que renegociar la renegociación. Y tercero, esto se va a terminar, no sé, Daniel, vos qué pensás, pero digamos, esto van a tener que pisar más las importaciones a un nivel extremo, con lo cual esto va a haber, en el mejor de los casos, va a ser una profundización de la recesión. No sé qué otra solución. ¿Lo ves así, si vos Daniel? te pusieras del lado de Sergio Massa. No me va a poner en el lado de Sergio Massa porque no corresponde, digamos. Para eso está Sergio Massa, él es el que tiene que tomar las decisiones. Pero yo coincido con vos que la situación es muy delicada. La noticia de una pérdida adicional de exportaciones de 10.000 millones respecto a lo que se esperaba hace unos meses atrás, y donde no tenés más opciones, porque en realidad hoy en parte lo que te pasa que vos mostraste en la filmina tiene que ver con el soja 1 y el soja 2, porque vos adelantaste venta de dólares y adelantaste recaudación. Entonces les pega que le faltan dólares ahora, eso ya se sabía, lo hemos hablado en este programa alguna vez. Lo que tendrían que estar en silo bolsa. Entonces cuando vos tomás medidas que te dan caja hoy, tenés que pensar cómo vas a resolver el día que esa caja hubiera entrado normalmente unos meses después. Bueno, no lo previeron ni en el frente fiscal ni en el frente cambiario. A eso sumale que la sequía vino peor de lo que se esperaba, con lo cual, si el gobierno pensaba que podía tener una desaceleración de la economía, hoy va camino a un receso muy importante. Porque salvo que consigan, a ver, ¿qué les queda por conseguir de dólares? Porque yo digo, a ver, el nivel de alineación que tiene alguna parte del kirchnerismo, dicen, defaultemos con el Fondo Monetario.
¿Cuántos dólares te da defaultear con el Fondo Monetario? No, es más. Si el fondo te pone, está bien, este año un poco menos, pero te pone lo que entra. Es decir, en el momento que le deja de pagar, te dejan de poner. Por lo tanto, ¿cuánto te ahorraste? Yo digo, el nivel de precariedad, de primitivismo de las propuestas de una parte del kirchnerismo son increíbles, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema lo único que pueden es activar el swap de monedas con Brasil, porque el de China están aparentemente cerca de agotar lo que les dieron los chinos. Eso aparentemente no tiene la envergadura que tiene lo de China. Por lo tanto... Si no hay mucha salida. Es decir, esto porque... A ver, pero esto uno tiene que hacer un poco de memoria, porque es cierto que la sequía es tremenda, y lo dijo el ministro en el reportaje que le hizo con él el sábado. Es verdad. Pero justamente lo que se trata de hacer cuando vas a manejar la política económica es tratar de generarte los colchones, pues pueden ocurrir eventos como estos. Entonces, ¿cuándo tenían que haber armado el colchón? Esto no es culpa de Massa, es culpa de los anteriores. Vos estás viviendo las consecuencias del plan Platita, que tuvo un impacto en la caja fiscal, porque vos volviste a la recaudación del 2009, pero no al déficit primario del 2009. ¿Por qué? Porque el gasto está mucho más alto. Y además porque te rifaste, y ahí Massa también es culpable, porque también lo hizo, te rifaste dólares de las reservas para contener la paridad cambiaria. Acuérdate que Guzmán se patinó como 2-3 mil millones, y Massa en esta recompra de bonos se patinó unos 1.000 y pico. Bonos que compró y ahora revende a 30% menos. Entonces, en realidad, digamos que Massa manejando la plata, digamos, si fuera el tesorero de una compañía, ya lo hubieran echado hace rato. Bueno, hablamos de tesoreros y Mati, te voy a traer un tape de Mauricio Macri, que hablaba concretamente de un tema que es la relación de Alberto Fernández, el perfil del presidente de la Nación. Analiza el rol de Alberto Fernández y lo hacía de la siguiente manera. Mirá. Tiene que ver con la frase puntualmente de que no puede haber dos presidentes y que nunca dudó de su relación con Alberto Fernández. Se refiere a Alberto Fernández, dice, nunca estuvo preparado para ser presidente. También dijo de esta manera, dale. Alberto Fernández nunca estuvo preparado para ser presidente. Los candidatos que tenemos nosotros son gente con una trayectoria, con una personalidad que tienen condiciones para ser presidente. La relación de Macri con el kirchnerismo hoy, con estas idas y vueltas, ¿cómo pesa en la interna de Juntos por el Cambio? No, me parece interesante, José, porque una de las intrigas que quedaba hoy sobrevolando, o creo que de ahora en adelante va a ser un poco el debate también interno Juntos por el Cambio, y hay que ver cómo ahora se mueven Bullrich y Larreta y Vidal, porque también está en carrera, ella lo dice, y más ahora con la decisión de Macri de no ser candidato. ¿Cómo hacen para quedarse con esos votos? Macri se siente el accionista mayoritario, ¿no? de este, si querés, universo de antikirchnerismo en la sociedad. Entonces, ¿cómo hacen para acercarse a eso? Bueno, Macri dio señales durante todo este tiempo, nutriendo los equipos de Patricia Bullrich, equilibró la cancha, si querés. También ahora sumó a Darío Nieto al equipo de Vidal, dando señales en el último tiempo de que él no iba a competir. A Jorge Macri le sumó a Fernando de Andrés también como jefe de campaña. Creo que ahora la duda es qué rol va a asumir Macri, si va a usar la carta del gran elector, como se dice. Él dice que va a esperar a ver si uno de los candidatos no garantiza el cambio, pero también me parece que a Macri uno de los factores que lo empujó a decir ahora su decisión es que estaba viendo también que la interna, con dos candidatos ya muy lanzados como Patricia, estaba teniendo un nivel de tensión innecesario. Lo vimos preocupado por los cierres en las provincias, sobre todo pasó esta semana lo de Salta, y me parece que ahora también todos van a ver si realmente es como dice por ejemplo Patricia Bullrich, que ella espera una disputa o una interna con Larreta sin padrinos, y qué lugar ocupa Macri. Si él, como dice, va a ofrecer su experiencia para, me parece, por lo que dijo hoy y por las señales que empieza a dar, para atraer esas inversiones que él no pudo cuando prometió aquella lluvia de inversiones, para usar su cartera de contactos en el exterior. Si eso lo va a poner a disposición, parece que sí, el candidato, y cómo, si va a inclinar o no más la cancha por uno de los dos. Hernán, quiero mostrarte lo que dijo de Jorge Macri. Vos sabés que en la excelente entrevista que le hizo Luis Majul en La Cornisa, le preguntó de todo, le preguntó de Milei, le preguntó de Horacio Rodríguez Larreta, le preguntó de las fortalezas y debilidades de Patricia Bullrich, pero por el único que se jugó medio a fondo fue por su primo, mirá. Con todo respeto por Sole Acuña, que es
fenómeno, una fuerza, una mujer increíble, ¿no? Increíble, pero y el doctor Quirós también, ¿viste? Y Emma, un joven que tiene su futuro. ¿Y Lustó? Y Martín Lustó, que es un tipo con valores, pero para mí el mejor para conducir la ciudad, que mantiene la línea del PRO y que le va a dar otra vez dinámica para que vayamos por nuevos desafíos. Una ciudad que se ha modernizado sistemáticamente estos últimos 16 años. Es Jorge, tiene experiencia de gestión como intendente, que es fundamental. Él tiene una suerte increíble que yo no tuve. Él ya hizo un aprendizaje enorme en Vicente López. Tiene ideas, tiene peso, se va a dejar ayudar, va a armar un buen equipo. Para Cristina, el conurbano es la madre de todas las batallas. Para Juntos, la ciudad de Buenos Aires. Te voy a decir que para Cristina el conurbano va a ser la madre de todas las derrotas. Yo lo dijo varias veces. Basta recorrer el conurbano. Siempre nos pedís que guardemos tus títulos. Eso es algo que pedís siempre. Es decir, guarden mi título y pónganlo. Pónganlo después, va a ser la madre de todas las derrotas. Ahora, obviamente la ciudad de Buenos Aires es un lugar donde los integrantes del PRO nos sentimos orgullosos. Yo fui ministro de Cultura 8 años con Mauricio entre 2008 y 2015. Se siguieron las transformaciones. Nos sentimos orgullosos. Entonces, nos parece que Jorge Macri efectivamente es un candidato que va a continuar esa línea del PRO en la ciudad, y si hay algunas correcciones para hacerlas, las va a hacer. Yo estuve en un almuerzo. Pero Lustó y el acuerdo de jueves Lustó y Horacio. hice un recorrido total porque estuve a la mañana con Patricia Florencio Varela, después tuve un almuerzo con Jorge Macri, con algunos empresarios, y obviamente estuve buena parte de la tarde con Mauricio. Y uno miraba, y obviamente ahí hay una enorme coordinación en el discurso y sobre todo en los valores que se llevan adelante. Por eso Jorge es un gran candidato para nosotros. ¿Y Lustó? Bueno, Lustó es un candidato radical. Está muy bien. ¿Y Horacio y Lustó? A ver, hay mucho mérito en Martín Lustó y tiene legítimo derecho a ser candidato. Ahora, nosotros del PRO queremos que sea del PRO. ¿Y Horacio, que es del PRO? Bueno, a mí me parece que Horacio tendrá en su momento que decidir. Horacio dice que él prefiere también un candidato del PRO. Yo no tengo, te voy a sacar de yo no tengo, por qué dudar de su palabra. Le paso la pelota a Mati Moreno, que tiene desde afuera. No, me parece que lo que empezó o podemos inferir después de la reunión del viernes entre Macri y Larreta es que hay una idea de unificar la oferta de PRO en el distrito. Larreta necesita cuidar ese famoso acuerdo con Lustó para garantizarle que va a haber una competencia o una igualdad de condiciones en esa competencia. Decía antes Andrés Malamud, vamos a ver cómo repercute esto en el radicalismo también, que Macri no sea candidato a presidente cuando el radicalismo estaba tratando de tener un candidato a presidente competitivo, que eso también condiciona a Lustó en la ciudad. Entonces vamos a ver si Macri colabora con Larreta en esta idea de, si querés sumar a una boleta única de papel el día de la votación, que se vote en la ciudad a jefe de gobierno, para que Lustó pueda ir solo a competir contra Jorge Macri, veremos qué pasa con Fernán Quirós. Hoy Elisa Carrió... ¿De qué depende que siga Quirós? Me parece que es la gran carta de negociación de Larreta en este momento con Macri, de acá hasta el cierre de listas, va a ser justamente el armado o el cierre en la ciudad, porque obviamente hablábamos antes del rol que va a tener Macri, se va a declarar presidente y no va a usar el dedo para manifestar su preferencia, o va a decir, bueno, yo creo que el que más garantiza el cambio es Bullrich o Larreta. Yo creo que depende mucho de lo que pase también en la ciudad. Veremos, hoy decía, me parece que Elisa Carrió desde Exaltación de la Cruz mandó un mensaje inquieta por esta idea de que si se empieza a unificar la oferta de PRO, veremos cómo se unifica esa oferta de PRO, si es a través de una encuesta, si es a través de una interna entre Quirós y Jorge Macri y Soledad Cunha, que por ahora se mantiene como candidata. Manuel Ferrario ya se bajó después de la reunión entre Macri y Larreta. Veremos. Carrió avisa que si a Quirós lo bajan de la carrera, ella va a poner un candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Hay que ver si este rol de Macri y esta negociación también le tensiona otra alianza a Larreta. En Exaltación de la Cruz, donde habita Lilita Primera, ¿cómo se tomó lo de hoy? Dijo textual, chocolate por la noticia, como diciendo que no la sorprendió, y además dijo que Macri no se presenta porque en sus encuestas le daba que iba a perder, y Macri siempre juega ganador. No sé qué pensará. Mirá, vamos a mostrar encuesta. Tenemos un Giacobbe explícito para ustedes. Jorge Giacobbe, mirá acá la encuesta y los datos que te está planteando. Imágenes de los principales referentes. Patricia Bullrich, según Giacobbe, fuente Giacobbe, 43,4% de positiva, 13,7% de regular y 38% dice él de negativa.
Milei lo pone con 20,8 de positiva y 42,6 de negativa. Mauricio Macri, acá está un poco lo que dice Lilita, 49,7 de negativa. Cristina casi no le da la pantalla. Sí, se extiende 70% negativa. Y Horacio Rodríguez Larreta, atento, tiene casi la misma imagen negativa que Mauricio Macri. Es cierto que la diferencia entre Patricia y Horacio es que Horacio está hoy en la gestión. La segunda placa tiene que ver con referentes políticos, por ejemplo, Daniel Scioli, el candidato de Alberto. ¿De quién es hoy el candidato, Hernán? La verdad que es un misterio. Es un misterio, una pregunta muy difícil de dilucidar. Del frente de todos, ¿eh? Sergio Massa con 66, Jacobe Lafuente, 66,2% de imagen negativa. Otro candidato, pero él dice, y hay que decirlo también, lo que ve uno en su despacho de Sergio Massa y tal, es que está en las manos de la familia y la familia le dice... Vamos, inclusive hay quien habla de un futuro en Estados Unidos en los próximos años. Alberto Fernández, 69,9% de imagen negativa. ¿Quiere ir por la reelección? ¿Quién me ayuda? ¿Daniel, me ayuda vos? ¿No? ¿Vos, Alfredo? Dice sí, que... te digo, Alberto sí se mantiene, por lo menos creo que lo que está apostando es mantener latente su candidatura. Solo, ¿no? Sí, solo, pero mientras, porque si no quedaría el Pato Rengo llevado a un extremo, porque un gobierno viene muy débil y si ya anuncia que no va a correr, va a ser una posición insostenible. Datos de Sergio Massa, entonces ella, en este caso no es Cristina, Malena Galmarini, va por Tigre. Él quiere renovar el Frente Renovador, dice voy a cerrar las acciones del Frente Renovador, garantizar 1/3 que es mi espacio y después, cuando llego a Puerto, ahí veo qué es lo que hago, pero lo que dice que llegar a Puerto es cerrar como ministro de Economía. El puerto de frutos. No. Quiero mostrarle a Daniel antes un tape de Mauricio Macri de hoy, hablando de economía. Vos sabés que habló mucho de economía, habló de, sobre todo una parte que dice hiperinflación como uno de los riesgos, una de las cuestiones que tiene que ver con el futuro inmediato. Siempre hay más volatilidad cuando se vienen las elecciones, siempre hay más dificultades respecto de lo que puede ocurrir. Lo decía de la siguiente manera. Primero, para un país normal esto sería hiper. Nosotros ya estamos, lamentablemente, cuando uno mira y toma distancia, como yo he tomado estos 3 años con toda esta cantidad de viajes recorriendo el mundo, y uno, claro, de lejos empieza a ver el deterioro. Cuando uno está en el lugar, es como el sapo en la olla, que te van aumentando la temperatura y no se da cuenta. O sea... A ver. Mira, yo no quiero entrar en discusiones semánticas, porque la hiper tiene su poder. ¿Qué es hiper? 100, 150, 1000, no sé. Yo lo que creo es que este año vamos a tener una caída en la actividad económica importante, por lo que hablábamos antes con Alfredo cuando me preguntó, y vamos a tener una inflación que va a ser más alta que la del año pasado, que ya fue extravagante. Entonces va a ser un año en materia económica muy malo. En parte explicado por factores externos, la sequía, en parte explicado por incompetencia del gobierno, que no pudo ordenar las cosas a la salida de la pandemia cuando tuvo la oportunidad. Entonces va a ser un año muy malo en materia económica y eso debería complicar las aspiraciones electorales de cualquier miembro del oficialismo. Mira, vos con la economía como está, al oficialismo le debe ir mal en la elección. Bueno, en la historia reciente, solo en una oportunidad, con la economía cayendo, ganó un oficialismo que fue durante la gestión de Carlos Menem. ¿Te acordás cuando era el miedo de terminar con la convertibilidad? En el resto, siempre que cayó el PBI, perdió el oficialismo. Pero en medio término, decís vos. Pero la elección presidencial para ahí es distinto. Exactamente. Pero además tenés la combinación. En aquel momento no tenías inflación. Ahora tenés además la inflación. Breve tanda y cuando vengamos te vamos a contar, Mati Moreno, lo que viene en Juntos por el Cambio a partir de este efecto dominó que generó Mauricio Macri. Alfredo Sáenz, el anuncio que viene en economía esta semana y yo te voy a mostrar la tapa de La Nación de mañana. Quédate. Matías Moreno, título.
Bueno, José, vamos a ver si con este anuncio de Macri se aceleran las definiciones electorales en Juntos por el Cambio. Creo que hay que prestar mucha atención, como decíamos antes, lo que va a pasar en la ciudad y también el impacto que va a tener en el radicalismo. Se van a acelerar esos alineamientos de un sector, Cornejo, Valdés, Lozada con Patricia Bullrich. ¿Y qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Hay mucha preocupación por el crecimiento de Milei en las encuestas. Veremos si Macri también avala este acuerdo que está promoviendo Larreta con José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, o para que sea candidato a presidente, y qué pasa con López Murphy en la ciudad. No entra en un título eso, pero está bien, está bien. Buen intento, Alfredo, tu título. Se recalienta el frente sindical, las paritarias al 60% que quería Massa ya es cosa del pasado, así que atenta a Kelly Olmos, va a haber mucho trabajo. La tía Kelly, mañana a la mañana con Luis Novarecio hablaremos de la tía Kelly, siempre hablamos ahí en Buen Día Nación. Macri no será candidato y se aceleran las definiciones electorales. Para contarte un poco, cuando la tapa del diario va a todas las columnas, que es muy, pero muy pocas veces, significa que es una noticia absolutamente relevante. A fuerza de goles, los campeones siguen de fiesta ahora en la Conmebol y se extienden en Israel las protestas contra Netanyahu, una decisión que cambia el tablero de Joaquín, que ha dado la primicia hoy temprano, minutos antes del anuncio, el inicio de una nueva era de Claudio Jacqueline. Y acá es una de las noticias que conmovió hoy, y que tiene que ver con la muerte de María Kodama. Le pusimos implacable custodia de la obra de Borges. Empieza ahora la pregunta de quién va a ser el dueño de los derechos de Borges, de Jorge Luis Borges. Crece la polémica por el canje de la deuda y denuncian a un grupo de Grabois por ocupar tierras, lo que te contábamos recién que ocurre en Mar del Plata. Esto fue Comunidad de Negocios. Un placer estar acá los domingos de 22 a 24 con ustedes y nos reencontramos la semana que viene, ojalá en una más tranquila Argentina. Hasta la próxima.